No change ninguna consulta. Ya. Han estado, no han tenido ningún problema con la función esa sumar punto sí punto conjunto. Profe, no, solo le iba a consultar un detalle nada más del último ejercicio del final, ¿no ve? Para ponerles los colores en las columnas. Ya. Eso. El Ajá, hay ciertas... condicionado. Ajá. Y a mí me salió 3 colores, no 2. En ciertas partes, ¿no? En otras partes solo 2 no me salió, pero en otras 3 salió. Habría que ver el ejercicio porque en teoría se ha configurado solo 2 reglas y tiene 2 colores para... Ya. Puede ser que lo que ha pasado es que ha hecho la regla para mayor, que es el número, y la regla para menor. Y no ha hecho la regla para menor o igual, digamos. O sea, una de las 2 reglas tiene que ser mayor o igual, o la otra tiene que ser menor o igual. Porque si no, ahí tendríamos ya 3 casos, el que es mayor, el que es menor y el que es igual. Ya, profe, gracias, ya lo veo entonces. Ya. Ya. Ninguna duda, ¿no? Entonces vamos a acabar de hacer. ¿Dónde nos habíamos quedado? En el punto 5, ¿no? Crear un control de base para establecer. Es este. Creo que lo he borrado lo que hice ayer. No, es otra cosa. Ya. A ver, ni modo. Vamos a continuar en este. Esto todavía no teníamos. Parámetros teníamos color, modelo, promedio, formato. Esto no teníamos. Bueno, ya teníamos estos elementos, ¿no es cierto? Nuestra lista para seleccionar. El otro que contiene los colores y una basita para seleccionar cuánto va a ser el mínimo o el máximo con el que vamos a comparar para el formato condicionado. Ahí habíamos quedado, ¿no? Esto lo voy a eliminar, esto lo voy a eliminar. Ya. Entonces ahí teníamos nuestro listado de modelos y que rescatábamos en una de las celdas, ¿no? Y en base a eso hacíamos los cálculos. El sumar, este otro una simple división y este otro el promedio. Luego teníamos los colores, igual que teníamos rescatados en esta celda, y en base a eso también nos modificaba, nos actualizaba la información, ¿no? Y este otro, la base que dependiendo qué valor tengo, me va a ir mostrando si es mayor o menor o igual. ¿Ya? Aquí en formato condicionado, por ejemplo, lo que pregunta el compañero es, bueno, si yo tengo aquí cuando vengo a nuevas reglas o administrar reglas, me va a mostrar el listado de reglas que tengo. Yo, por ejemplo, acá tengo 2. Este que dice menor a un valor y este que dice mayor al valor que hemos rescatado en esta celda, ¿no es cierto? F4. Entonces, si es menor, me dice que le ponga rojo. Si es mayor, me dice que le ponga verde.
Ya, aquí, pero por ejemplo, no está contemplado si es igual. Entonces, por ejemplo, si uno de estos valores sería igual a 4, que es ahorita el valor que está en F4, me saldría color blanco o el color que está de la celda. A ver, voy a poner 4, por ejemplo. ¿No? Entonces, si modifico, pero en la base de desplazamiento, ¿con qué valor va a comparar? Entonces sí lo pinta. Pero si vuelvo a poner a 4, no lo pinta, ¿no? Lo pinta de otro color o del color que estaba por defecto porque no le puse mayor igual o menor igual. Simplemente le puse mayor y menor. Entonces no hay el igual. Entonces, lo que podría hacer simplemente es modificar una de ellas. A ver, por ejemplo, haciendo caso en el enunciado, ¿qué diría? Crear una base para establecer una 30 y configurar que la columna promedio días o T muestre con un color los que estén por encima de este valor y con otro color los que estén por debajo o igual a ese. Dice. Ahí entonces el que está menor tiene que ser menor o igual. ¿No? Ahí en el enunciado dice. Entonces vuelvo a seleccionar. Me voy a formato condicional. Administrar reglas. El que es menor tendría que ser menor o igual. Entonces lo voy a editar. Y aquí en vez de que solo sea menor, le digo menor o igual que. Entonces ya con esa modificación vemos que ya no hay 3 colores, ¿no? Solo habría 2. Ya. Bueno, a ver, continuemos con el enunciado. El punto 6 dice, crear un checkbox que en estado verdadero muestre en una celda el valor del promedio de días total anual y en estado falso no muestre nada. Ya. Crea un checkbox, entonces me vengo aquí, programador, insertar, ¿qué es un checkbox? Es este, ¿no? Este que en español dice casilla. Casilla, lo dibujo. Bueno, le pone un nombre por defecto y yo lo voy a cambiar. Voy a decir que sea, que me pedí el enunciado. Checkbox que en estado verdadero muestre una celda del valor promedio de días total anual. El valor del promedio de días total anual, ya. Entonces, este va a ser promedio días total anual. Prom días tot anual voy a poner. Ya. Ya. ¿Dónde vamos a rescatar su dato? Entonces aquí nos podemos crear en parámetros. Otro, ¿no? Prom. El mismo nombre lo voy a poner. Tot anual. Vengo a formato de control y le digo que el valor verdadero o falso me lo devuelva en esta celda. ¿No? En F5. Aceptar. Ya, ahorita como está seleccionado es que me está devolviendo el valor verdadero. Si lo quito, entonces me va a devolver falso. Entonces vamos a hacer lo que habíamos hecho ya en una clase anterior. Por ejemplo, me dice que aquí, si es verdadero, muestre en una celda el valor promedio de los días total anual y en estado falso no muestre nada. Aquí tenemos, ¿no? La columna ya promedio días de OT. Entonces, lo único que nos está pidiendo es que si esto es verdadero, que lo muestre. Si es falso, que no lo muestre. Y entonces lo que voy a hacer es aumentar a todo esto un sí. Sí. ¿Cuál va a ser mi pregunta? Si esto es verdadero, el valor que hay ahí es verdadero, que me muestre lo que me estaba mostrando. Promedio días OT, el nombre, digamos, de la columna, ¿no? Caso contrario, que no me muestre nada. Listo. Cierro.
¿Acaso se volvió cero sí? A ver otra vez, sí. Prueba lógica, si esto es verdadero, coma, devuelves, no sé qué decía, promedio, días o T. Caso contrario, me devuelve falso. Ya sé por qué es. Ya bueno, en el ejemplo que hemos estado haciendo, ustedes no van a tener este problema. Está ahorita con una característica especial que lo voy a quitar. Pero ustedes no deberían tener problemas ya en el ejemplo que hemos ido avanzando. Vamos a ver otra vez. Sí. Esto es verdadero o falso. Promedio. Días o T. Caso contrario, me devuelve nada. Ya, ahora sí. Entonces, cuando esto está etiquetado como verdadero, me muestran, ¿cierto? Y cuando no está, no me muestra. Entonces, voy a hacer lo mismo para el resto de filas. Como ya tengo la fórmula, lo único que hago es aumentarle un sí. Sí, esto es verdadero. Entonces me va a devolver todo ese cálculo que hace con la función promedio sí. Caso contrario, me devuelve nada. Y para el resto de... Bueno, como debe ser la misma fórmula, puedo arrastrar, ¿no? Como es la misma función y tiene los mismos parámetros todo, entonces arrastro. Entonces, si aprieto el botón, ¿y ahora por qué? Ah, ya. Ya ha pasado. Bueno, como siempre nos hemos olvidado inmovilizarlo, ¿no? En la pregunta sí, si ven, mi primer parámetro, que es donde tiene que comparar si es verdadero o falso, se ha ido hacia abajo, ¿no? Eso es porque no lo he inmovilizado. Entonces lo voy a inmovilizar. Ahora sí. Va. Hizo. Ahora sí. Ahora sí, ya está. Entonces, cuando quito la opción, no me muestra nada, ¿no? Cuando selecciono la opción, me muestra los valores. Y igual vas a respetar, dependiendo de con qué valor está comparando aquí en promedio, vas a respetar si su formato tiene que ser de un color o de otro color. Listo, el 6 ya está. Ahora el 7. Crear otro checkbox que en estado verdadero muestre en una columna denominada cantidad OTs el valor de conteo de OTs por cada mes para el modelo color. Y en estado falso no muestre nada. Ya vamos por partes. Crear otro checkbox. Entonces ya sabemos, venimos a programador, insertar, es casilla en español, ¿no? Casilla. Y le voy a llamar cantidad OTs. Listo. Entonces aquí me voy a crear un cantidad OTs. Y le voy a decir que si selecciono o no, me rescate su valor en esta celda. F6. A ver, lo pruebo. Cuando selecciono verdadero, cuando lo quito falso. Ya. Esto ya está con fórmula, ¿no? O sea, lo voy a quitar. Vamos a realizarlo de cero. Ya, entonces me dice que tiene que haber esta nueva columna que muestra una columna denominada cantidad o test. Le voy a poner ese título. Cantidad o test. Cantidad o test. Y en esa cantidad o test que tengo que rescatar, el valor del conteo de test por cada mes para el modelo color.
son los mismos parámetros que hemos venido utilizando en los otros controles. Por ejemplo, cuando decimos en crear el control de lista, no, esto no es. Cuando hemos ido creando, ¿no es cierto?, el total gasto, total facturado, aquí vamos diciendo que sea filtrado por mes, por modelo, por color. O sea, 3 condiciones: el mes, el modelo y el color. Entonces, en este nos pide lo mismo. No necesariamente cuando tienen en la vida real una práctica va a ocurrir eso, ¿no? Que van a tener las 3 condiciones las mismas. Pueden ser otras para otro tipo de columna. Ya, pero en este caso, para el ejemplo y para que vayan agarrando práctica, nos dice que son las mismas condiciones. El valor de conteos de UTES por cada mes, modelo y color. Ya, ahora el conteo. Conteo es, o contar, es otra función. Eso no hemos visto tampoco en las funciones matemáticas, pero es sencilla. Por ejemplo, si ponen contar, lo único que hace es contar cuántos elementos hay en un listado. Por ejemplo, si yo pongo contar y selecciono aquí este listado de meses, ¿cuánto me va a devolver? Me va a devolver 12, porque tengo 12 elementos, ¿no es cierto? El 1, el 2, 3, 4, así. ¿No? Me devuelve 12. Ahora, por ejemplo, si selecciono esto que está aquí en parámetros, ¿cuántos me devolvería? 1, 2, 3, 4, 5 me va a devolver. Ahora le digo contar este listado. ¿Cuántos elementos tiene ese listado? Perdón, me devuelve 3. Es que me devuelve solo los valores numéricos. Solo lo que tiene números me devuelven de ese listado. Estos otros 2, como son valores lógicos, los ha obviado. ¿No? Lo mismo podría ocurrir aquí si selecciono más, digamos hasta 20, hasta G20. Entonces, estos lugares que está vacío, los va a obviar, ¿no? Los que solo tienen información numérica son los 12 primeros. Ya, entonces es una función sencilla, es como las funciones sumar, promediar, solo que en este caso esta solo cuenta cuántos ítems tienen números. Y como hemos visto, hay varias funciones que tienen el sí conjunto, sumar sí conjunto, promedio sí conjunto. Entonces contar también tiene, contar sí conjunto. ¿Ya? Entonces en este enunciado nos están pidiendo eso, que contemos la cantidad de OTs por cada mes para el modelo, color y todo eso. Entonces es similar a las anteriores funciones. Contar, punto, sí, conjunto. ¿Qué voy a contar? Me dice la cantidad de OTs. Entonces me voy a la tabla donde están mis datos y puedo agarrar cualquier columna en realidad porque solo quiero la cantidad, no lo va a sumar, no lo va a promediar, ¿no es cierto? Entonces digamos que voy a agarrar esta columna. Ya. Como les digo, podría agarrar cualquiera para este caso, porque la cosa es solo que cuente cuántos elementos tiene. No, pues, obviamente tengo que agarrar una columna que tenga datos numéricos, porque si agarro, por ejemplo, esta columna que dice trabajos en general, ahí no me va a sacar nada. Ya. Luego, mi primer criterio, ¿cuál es? Es como en el anterior caso. Mes, modelo o color. Cualquiera de los 3 puede ir primero. En este caso, a ver, voy a hacer para que más o menos vayamos que es lo mismo. Voy a empezar por el modelo. Entonces selecciono todo lo que hay en mi rango de la columna modelo. ¿Qué debo buscar en modelo? Debo buscar este dato, ¿no? Listo. Mi siguiente criterio, ¿cuál es? Color, digamos. Mi siguiente criterio es color, entonces selecciono el rango donde está la información de los colores. ¿Y qué busco? Busco el dato que rescato de color. Listo. Y por último, el mes. Entonces, voy a
a mis datos de OT y utilizo la columna que tiene la información del mes, ¿no? ¿Cuál es el valor a buscar? Es el mes. Ya. Está indicado muy pocos argumentos para la función. En algún lado me he debido olvidar una coma o algún símbolo está mal. A ver, rango criterio 4, no. Tengo que revisar. A ver, este es mi primer parámetro. El rango de criterios donde va a contar, está bien. Este es mi segundo parámetro, es donde está el rango del primer criterio. Mi tercer parámetro es la información del modelo. Mi cuarto es donde va a buscar el criterio 2, que es color. El quinto vendría a ser el color. Ah, ya. Esta función, esto, como les he dicho, a veces uno no tiene que saber de memoria, pero tiene que saber leer un poco, ¿no? Y bueno, por hacer automático, como las otras funciones, no me estoy dando cuenta que este contar no requiere de una columna la cual contar. Como les he dicho, como en todo caso va a agarrar y va a contar nada más, no va a hacer operaciones con la información que haya, entonces no le interesa tener una columna en la cual hacer alguna operación. Entonces, miren, directo se va a rangos. Rango criterio 1, criterio 1. Rango criterio 2, criterio 2. Por eso es que me estaba saliendo error, porque yo estoy poniendo un parámetro de más. Ya, entonces, ustedes si ven, por ejemplo, sumar punto sí, punto conjunto, lo primero que pide es el rango de suma, ¿no es cierto? Y ya a partir de ahí pide los criterios, el rango del criterio 1, el criterio 1, rango criterio 2, así. Lo mismo puse con promediar. Promediar. O promedio, sí, conjunto. Igual, primero pide un rango donde están los valores con los cuales va a ser el promedio y después decían el rango de criterio y el criterio 1. El rango de criterio 2 y el criterio 2, así. Pero para contar, miren, diré, para contar punto sí conjunto, directamente ya se van los rangos de criterio. Entonces no necesita una columna objetivo, un rango objetivo con el cual hacer operaciones, porque no va a hacer ninguna operación, solo va a contar. ¿Ya? Entonces, a diferencia, siempre hay que ver las IDs que tienen, ¿no? Cuando ponemos las fórmulas, porque si no, si hacemos como yo hace rato, como automata, entonces me sale error. Pero bueno, ya lo tenemos subsanado. Entonces hemos contado y lo copio. Ah, ya, bueno, el error de siempre. Me he olvidado poner los inmovilizadores. Me he olvidado inmovilizar. Por eso es que algunas cosas se han movido, ¿no? Si veo en uno de ellos, varias cositas se han movido, entonces por eso me está dando cualquier resultado. A ver, ¿qué tengo que inmovilizar? Aquí el F2. La fila nomás voy a inmovilizar. Luego el F3. El G4 no, porque necesito que se mueva el mes, ¿no es cierto? Cada mes. Chan, 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 chan. Ahí también deberíamos inmovilizar la información del otro lado, ¿no? Los rangos. Porque si no, podría obviar alguna información. Chan, 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 ¿dónde busco? Listo. Ya. Entonces se ha contado los días. Vamos a comprobar, a ver. Se ha contado la cantidad de OTs que hay. A ver, por ejemplo, me dice, el mes de enero para el modelo 8 para el color 1.
Entonces voy a filtrar. El mes 1. Mes 1, modelo 8, color 1. Mes 1, modelo 8, color 1. ¿Cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces aquí, por eso me devuelve 6, ¿no? Está contando la cantidad de datos que hay, nada más. No está haciendo ninguna operación con ninguna información que hay ahí. Solo está contando. A ver, este que nos dice 8. 8. Sería el mes 5, modelo 8, color 1. Entonces aquí simplemente cambiamos el mes porque ya tenemos seleccionado el modelo y el color. Entonces son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver si movemos algún otro dato de aquí, por ejemplo, otro modelo, Picanto. Modelo 6, color negro, digamos, 3. Pucha, casi no hay información, ¿no? O mejor blanco. Ya, con blanco ahí. Entonces tenemos, para el mes 9, vamos a ver. Dice que hay 37. Mes 9, modelo 6, color 2. Mes 9, modelo 6 y color 2. ¿Cuántos hay? Aquí abajo también se ven, ¿no? Alguna información que hay. Recuento, por ejemplo, me dice recuento 37. Y el resultado 37. ¿No? Entonces comprobamos, está bien nuestra fórmula. Tiene los parámetros necesarios y nos está dando la información como debería dar. Ya. ¿Qué más había en el enunciado? Ya nos dice que cuando sea verdadero se muestre, ¿no es cierto? El checkbox que hemos creado. Ya. Entonces, me dice que cuando este checkbox sea verdadero, o sea, por este, lo muestre esta columna. Si es falso, que no lo muestre. Entonces vamos a hacer lo mismo que en el anterior caso. Le voy a aumentar un sí. Si esto es verdadero, que me muestre el título. Caso contrario, que no me muestre nada. Y para el resto igual. Si esto es verdadero, que me muestre todo lo que haga en el cálculo con esa función. Caso contrario, que no me muestre nada. Bueno, como el resto es la misma fórmula, lo copio y ya está. Otra vez no hemos inmovilizado. F6 tiene que estar inmovilizado. Listo. ¿No? Entonces hemos creado algunos controles para realizar en algunos casos, algo que se vea en el formato o para realizar cálculos. ¿Qué más? Por último, crear un gráfico en base a la tabla antes lograda. Ya, bueno, un gráfico ya sabemos cómo se hace, ¿cierto? Seleccionamos, por ejemplo, mes, total gasto y total facturado. Voy a seleccionar todo eso. Le digo insertar. Puede ser un gráfico lineal. Y aquí tengo la información, ¿no? Y bueno, a ver, ya. Me había creado este grafiquito, ¿no? Como ven, me pone en la parte inferior los meses, el total gastos,
que me hace por cada mes, ¿no? Su valor va sacando. Y el total facturado igual va generando una linecita. Lo que le estaba queriendo mostrar es, por ejemplo, si yo hago cualquier cambio, selecciono cualquier cosa, digamos, otro color, entonces todo se modifica, tanto la tabla como el gráfico, ¿no? Porque todo está relacionado. En negro, por ejemplo, todo es 0. Con este otro, con Río. Con el modelo Río con color blanco, me sale otros datos, ¿no? Plata, otro y otro, así. Entonces, como ven, es una presentación que ya bien acomodadito y todo, se ve bastante elegante, ¿no? Esto inclusive se puede ocultar para que no se vea que ahí se está haciendo y parecería que hacemos magia. Porque vamos seleccionando y ucha, nos hemos vuelto expertos programadores. Puedo ocultar información o mostrarla. Ya. ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? No, profe. Ya. La idea es que ustedes vayan, ya cuando vayan practicando, vayan necesitando algo, es que vean qué es lo más conveniente que pueden utilizar, ¿no? Por ejemplo, esto les puede servir para hacer así presentaciones bastante vistositas o bonitas. Otra forma en la cual se puede sacar estos datos así de agrupación, en vez de utilizar estas funciones y todo ello, es mediante las tablas dinámicas, ¿no? Que ya hemos hecho más antes. Yo igual podría sacar todo esto en base a tablas dinámicas, pero Entiendo nada. quizás y utilizar filtros dentro de las tablas dinámicas, ¿no? Como hemos hecho en los ejemplos. Entonces, son diferentes formas en las que nos permite Excel de hacer las cosas. En este caso, por ejemplo, es como, no sé, tiene también su encanto, digamos, uno que ve, digamos, que le haya puesto así botoncitos, te va a pensar que la persona que lo ha hecho es un capo programador, digamos, ¿no? Que ha podido meter en Excel todo eso y hacer así de manera bastante dinámica. Pero no es tan complicado, ¿no? Cuando uno ve todas las herramientas que tiene el Excel. Ya. Esto sería lo que teníamos que acabar ayer. A ver, hoy día vamos a hacer algo, algo que se llama macros. A ver, macros Excel, por ejemplo. ¿Qué nos dice la teoría? A ver, por ejemplo, este pequeño concepto que dice. Los macros de Excel son una especie de automatismos capaces de ejecutar un conjunto personalizado de acciones. Así, con solo pulsar el atajo del teclado que hayas configurado para ejecutar el macro creado, Excel se encargará de ir haciendo una por una todas las acciones que hayas configurado previamente. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Aparte de todas las opciones que tenemos en Excel, Excel nos da una función que se llama macro, la cual permite que nosotros grabemos acciones. Que, a ver, por ejemplo, ¿qué es una acción? Yo cuando estoy aquí poniendo un dato, digamos columna 1, eso es una acción. ¿Cuál ha sido la acción? He escrito columna 1. Luego me paso a la siguiente celda, esa es otra acción. ¿Cuál ha sido la acción? Que me he pasado a la siguiente celda. En esta siguiente celda, digamos, escribo columna 2, esa es otra acción, ¿no? Estoy escribiendo columna 2. Luego me paso a la siguiente celda, otra acción, y así. Todo lo que vamos haciendo son acciones. Por ejemplo, si selecciono todo esto, selecciono estas 3 columnas que he creado, es otra acción. ¿Qué acción? La de seleccionar. Y si vengo a inicio y le cambio de letra, es otra acción de tipo de letra. ¿Por qué? Porque le estoy cambiando de tipo de letra. Si le cambio el tamaño, es otra acción. O sea, son pasos, ¿no? Es como
como cuando tenemos nosotros, digamos, una rutina en nuestra vida o en cualquier cosa. Por ejemplo, si van al gimnasio o hacen ejercicio, hay una rutina, ¿no es cierto? A veces, y tienen que hacer primero 20 flexiones. Esas son acciones, o sea, voy a hacer 20 flexiones. Luego voy a hacer 20 zancadillas. Luego voy a trotar 20 minutos. O sea, son acciones, pasos que vamos a realizando para cumplir un cierto objetivo. En ese caso, por ejemplo, de ir al gimnasio, es tal vez estar en forma, tener buena salud. En este caso, nuestro objetivo es realizar, digamos, una tabla o analizar la información. ¿Ya? Entonces, eso es lo que son las acciones. Y nos dice que los macros nos permite automatizar, ¿no? Eso dice, los macros son una especie de automatismos. O sea que vamos a poder automatizar esos pasos que vamos a realizar. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, si tengo que hacer esto, lo que he hecho ahorita, escribir estos tres nombres, cambiarle el tipo de letra, cambiar el tamaño, cambiar el color, no sé, todas las acciones que necesite. Si tengo que hacer 100 veces, no las voy a hacer las 100 veces, sino que voy a hacer una vez, voy a grabar esas acciones y posteriormente voy a rescatar eso que he grabado y voy a hacer que el Excel haga por mí las 100 veces. ¿Ya? Entonces tenemos, si ven acá, bajo la pestaña programador, este grupo que dice código. Bueno, de algunos la pestaña es desarrollador, ¿no es cierto? Y tenemos aquí algunas opciones. Visual Basic dice macros. Entonces, este debe ser el que administra los macros. Hay una opción grabar macro. Ya vamos a utilizar esta ahorita. Después hay otras opciones que no las vamos a ver, pero que sirven para cuando estamos dentro de las macros realizando alguna tarea. El Visual Basic, ¿qué es el Visual Basic? Es un lenguaje de programación. Ya, o sea, todos los programadores, toda la gente que hace programas, aquí por ejemplo hay toda la gente que hace programas sabe leer y sabe hacer todo este código. Las macros, en realidad en el fondo, tienen código como el que estamos viendo ahorita. ¿Ya? Obviamente no vamos a ingresar a ver qué hace cada uno, porque cada uno de esos reglones tiene una instrucción que le dice a la máquina cómo actuar. Lo que vamos a hacer va a ser algunas grabaciones sencillas y vamos a tratar de replicarlas. Ya lo más sencillo que podamos. Porque después para hacer cosas más complejas habría que saber programación y habría que entender la lógica, todo ello, ¿no? Pero no es la finalidad ahorita. Ya. A ver, va. Aquí tengo otro ejercicio. Que, como ya saben, va a ser su tarea. Va a ser la tarea. Entonces, mucho secreto no va a haber para que puedan realizarlo. Del siguiente enlace, aquí tengo un enlace, ¿no es cierto? Que es nuestro típico enlace de Wikipedia, la información que utilizamos como nuestro conejillo de indias. Entonces, copio ese enlace. Obtener los datos por mes de contagio, muertes, etcétera, para cada mes. Me dice abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, en una hoja diferente, ya cada mes. Voy a crear una nueva. Un nuevo Excel. Me voy a ir al navegador. Voy a poner ese enlace. Ya, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque aquí algo que está ahorita, ¿no es cierto? Que estamos viviendo es la información del COVID. Y miren, aquí tenemos la información por mes, desde el mes de abril del año pasado, cómo ha ido evolucionando, o sea, casos nuevos, fallecimientos, recuperados. Entonces, yo lo que le estoy pidiendo es que utilicemos esta información para ejemplificar a lo que quiero llegar con las macros. ¿Ya? Entonces, está dividido esto, miren, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Agosto y septiembre. Entonces hay dos formas de copiarse. ¿Se acuerdan? Igual en una clase anterior ya les dice, una puede ser rescatando mediante la opción de
descartar datos o puede ser copiar directamente. Voy a hacer por las dos formas. A ver, voy a copiar primero directo. Copio. Copiar. Me vengo al Excel. Aquí le puedo poner un nombre, no sé, enero. Ah, no, era abril. Abril. Y lo pego. Ya, o sea, control V, ¿no? Pero no quiero pegarlo de esa forma. Voy a pegarlo solo los valores. Ya, o sea, la otra forma de pegar es directo, que me copia todo el formato que tenía el otro, pero no quiero. En este caso quiero que solamente me copie los valores. Ya, por eso hay estas dos opciones de pegado, ¿no? El que respete el formato de la página o el que con el que pego solo los valores. Entonces, en este caso solo quiero utilizar eso. Ese es abril. Mayo. Yo voy a hacer con tres meses ya, por tema de tiempo. En la tarea les estoy pidiendo que hagan abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, no es diferente. Una vez que hagan uno, como en el caso de las fórmulas o las funciones, ¿no es cierto? Hacemos uno y copiamos al resto. Aquí es igual, es similar. Hacen uno, logran hacer ese uno y es simplemente replicar en los otros meses. Entonces, a ver, tengo abril, voy a copiar mayo. Chan, chan, chan. Mayo. Control C. Control V, no quiero ese copiado, quiero el copiado solo de valores. Listo. Y junio. Y junio. Control C y pego solo valores. Ya. Está. Ahora, hay algo importante en la estructura de estos 3 meses o los 6 meses que hay. Es que la estructura es la misma. En ninguna cambia, ¿no es cierto? Empieza con fecha, nuevos casos, parcial, total. Entonces tiene la misma cantidad de columnas, tiene los mismos nombres y todo ello. Para nuestro ejemplo, eso es importante porque al repetir acciones que vamos a realizar en la primera, tienen que estar ubicados las columnas y toda la demás información prácticamente en el mismo lugar que en las otras hojas. ¿Ya? Y aquí veo que mi estructura es igual para las 3 hojas, entonces está bien. Ahora, esa es una forma de copiar, ¿no es cierto? La otra forma que yo prefiero cuando tenemos que rescatar información dinámica es, me vengo a datos y le digo obtener datos. Algunos de los compañeros me dijeron que no tenían la opción, ¿no? Esta que dice desde la web. Habría que revisar la versión porque a veces no está, digamos, dentro de eso y puede estar aquí afuera. Por ejemplo, aquí también lo tengo en este iconito que dice desde la web. Si aprieto, me pide lo mismo. La dirección URL. Entonces, ¿cuál es la dirección URL? Es esta. Le digo aceptar. Entonces, ahorita lo que está haciendo está navegando, está conectándose en la página web. Ya. Y me muestra la estructura que tiene. Entonces, yo a simple vista ya veo que están las tablas. Este abril, por ejemplo, debe ser la información que está de abril. No, aquí está, ¿ve? Fechas, dice fechas, nuevos casos, todo ahí. Tengo abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Están las 6 tablas. Lo único que tengo que hacer es, ya, primero abril, le digo cargar. Está procesando, ahorita está rescatando esa información. Aquí me genera un nuevo formulario donde me dice que está rescatando toda esa información de abril. Entonces, miren, ya lo ha creado una nueva hoja. Le ha puesto un nombre, abril editar, le ha puesto. Ya voy a dejar que mantenga su nombrecito. Listo, ya tengo abril. Ahora quiero mayo. Nuevamente el mismo proceso.
desde la web. Control V. Entonces ahora voy a buscar la tabla mayo. Mayo. Veo aquí en la vista previa. Sí, evidentemente esta tabla es la que contiene la información que necesito. Le digo cargar. Entonces hace el mismo proceso, crea una nueva hoja y rescata toda la información de mayo. Uno más yo voy a rescatar. Junio. Junio. Algo ha ido mal. Si el problema continúa, el inicio Excel. Cesar. Ya, junio. Igual es la información que necesito, le digo cargar. Ya está. Ya. Abril, mayo, junio tengo. Ya, hasta ahora lo único que he hecho ha sido rescatar la información de dos maneras diferentes. Pero tengo la información en ambas hojas de ejercicio, ¿no es cierto? ¿Por qué lo estoy haciendo esto? Porque, bueno, la tarea lo que les pido es que hagan por una de las dos formas, que rescaten la información, ya sea como he hecho al principio, copiando y pegando, o como esta otra forma que he ido rescatando en base a la conexión a web, ¿no es cierto? Yo preferiría 1000 veces, si es que tienen la opción y pueden hacerlo, que hagan mediante la conexión a web, porque eso les va a servir mucho. La diferencia entre solamente copiar y hacer una conexión a web, como en el segundo caso, es que si algún dato cambia de esta página, si se actualizaría, digamos, mañana y este 2036 se vuelve 5036, eso automáticamente se va a reflejar en esta conexión. Cosa que no va a ocurrir en este otro, que es solamente copiado, ¿no? Entonces, para que se actualice aquí, yo tendría que volver a copiar y pegar. Ya. A ver, ¿qué quiero? ¿Qué quiero? Ya, hagamos de cuenta que yo solamente quiero la información numérica. Estos que dices recuperados por departamento, fallecimientos por departamento, nuevos casos por departamento, no me interesa. Y lo mismo para mayo, para junio. Además que quiero que sus títulos esté centrado y que tenga otro tipo de letra y sea grande, no sé, voy a hacer varias cositas, ¿ya? Voy a ir haciendo poco a poco algunas cosas de formato. Y en la tarea en realidad se les pide eso, ¿no? Que no es esto. Aquí. En la hoja del mes de abril, grabar una macro que tenga los pasos realizados para obtener un formato similar a la siguiente. Entonces, miren, por ejemplo, aquí hay el título, está más grande, tiene otro tipo de letra, del fondo del color es verde, para el resto de información, el fondo de color es medio anaranjado y tiene líneas dibujadas. Estas fechas tienen un tipo de letra diferente al que tiene la información, por ejemplo. Ya, entonces algo así voy a hacer en el ejercicio de hoy día. A ver, primero voy a hacer en este que hemos copiado y pegado. Me vengo a programador y les he dicho que vamos a utilizar esta opción, grabar macro. Grabar macro, ¿qué va a hacer? Va a grabar cada una de las acciones que yo vaya realizando. Ya, entonces voy a darle clic.
Le doy clic. Me pide un nombre de macro. Y macro 4. Aquí le voy a poner ejercicio macro 1. Ya, y si quiero puedo poner una descripción. Cambia el formato de la tabla. Algo así. Ya, le voy a dar a aceptar. Entonces, ahorita ya está grabando las macros. Cada acción que vaya a hacer se va a ir grabando internamente en el Excel. Y ese botón que se llamaba grabar macro se ha vuelto detener grabación. Cuando yo ya no quiera que grabe, voy a aplicar este botón de detener grabación y ahí va a concluir. Entonces, ahorita, por ejemplo, he dicho que no necesito esta columna. Columna B, ni la columna E, ni la columna H. La selecciono. Esa selección que he hecho ahorita internamente ya lo ha grabado Excel. Más adelante vamos a ver cómo lo grabo. Y le doy un clic con el botón derecho y les doy eliminar. Esa acción eliminar ha sido grabada también con la Mac. Ya, entonces paso a paso va haciendo las cosas. Ahora, por ejemplo, voy a agarrar esta fecha y la voy a trasladar aquí abajo. Esto lo elimino. Luego tenemos parcial, total casos activos. Ya, aquí le puedo poner título. ¿Qué era? Esto era al origen. Se ha perdido con lo que he eliminado, ¿no? Nuevos casos por departamento, el otro es fallecimiento, el otro es recuperado. Entonces, puedo juntar estas dos. Le digo combinar. Esto es nuevos casos. Le voy a poner mayúscula. Nuevos casos. Esto es fallecidos. Y esto es recuperados. Ya. Ahora voy a cambiar el formato de esos títulos. A ver, voy a poner un fondo verde. Voy a cambiar el tipo de letra. A ver, un tipo de letra que se note que he cambiado este. Pero no se lee nada. Otro, este. Ya ese. Voy a aumentar un poco el tamaño. Los voy a acomodar un poquito para que se vean. Ya. Ahora voy a agarrar esta columna, igual en la tarea, bueno, en el enunciado de la tarea, por ejemplo, se ve que es otro tipo de letra, ¿no? Entonces le voy a cambiar el tipo de letra. Voy a aumentarlo y le voy a poner otro color. Y le voy a poner eso para que se note mejor. Listo. ¿Qué más había? Habían líneas. Entonces lo que puedo hacer es agarrar o bordes y dibujo los bordes, ¿no? Todos los bordes y puedo hacer que el borde externo sea un bordecito grueso. En los títulos igual, le voy a aumentar simplemente un borde grueso. Ya. Y aquí también puedo aumentar un borde para que se note. Ahí le puse un fondo a todos los datos. Un color de fondo. En este, digamos. Listo. Digamos que eso es todo lo que tengo que hacer en cada uno de estas hojas. Abril, mayo, junio, julio. Voy a terminar mi macro de grabar. Le voy a decir detener grabación.
Hagamos de cuenta que tengo que venir aquí y hacer lo mismo. Aquí venir y hacer lo mismo. Entonces, si son 6, ya es mucho trabajo, ¿no es cierto? O sea, volver a repetir la misma acción, las mismas acciones. Son 20, peor. Son 100, mucho peor. Entonces, por eso he creado mi macro, para que en estas otras aplique esa macro, porque la macro ha grabado todos los pasitos que yo he ido haciendo, y como tiene la misma estructura, entonces debería darme un resultado similar. ¿Cómo voy a hacer para que funcione la macro? Me vengo aquí, digamos, en mi hoja objetivo, que es esta mayo, selecciono el botón macros. Aquí aparecen otras macros más que son de otras hojas Excel que tengo abiertas. Pero yo la que me interesa es esta, que le puse ejercicio-macro 1. Ese nombre le puse, ¿no es cierto? Entonces lo único que tengo que hacer es decirle ejecutar. Seguramente me va a salir un error y vamos a analizar para tratar de corregir el error. No. Bueno, no me ha salido ningún error porque seguramente no he utilizado ninguna referencia que haga referencia al nombre de abril. Entonces, como ven, automáticamente el Excel ya ha hecho todo el trabajo que yo había realizado en la otra hoja. Lo mismo para junio. Como tiene la misma estructura, no debería haber ningún problema. Digo macro, como ya tengo los pasitos grabados, le digo ejecutar. Y como ven, o sea, el Excel solito lo ha hecho magia. Bueno, no ha hecho magia, ¿no? Sino que simplemente ha hecho lo que nosotros le hemos dicho que haga. Entonces, se dan cuenta, si tuviera que hacer este mismo proceso, que es, bueno, un proceso sencillo, 100 veces, no voy a hacer uno por uno, ¿no? Perdiendo mi tiempo toda la mañana. Me grabo una macro y hago que se repliquen los demás de la misma forma. ¿Ya? Obviamente, como les dije a un principio, funciona porque las 3 hojas tenían la misma estructura, tenían la misma cantidad de columnas y todo ello. Si es que voy a intentar hacer esto en una hoja que no tiene la misma estructura o tiene otro tipo de información, lo que va a ocurrir es que me va a salir cualquier cosa. Y bueno, después para poder aprovechar mejor las macros ya es meterse a profundidad y conocer cómo se programa. Porque como les dije a un principio, a ver, vamos a ver. Macros. Aquí está, ejercicio macro. Si entro a la opción modificar, por ejemplo, esto es lo que ha grabado internamente. O sea, cada acción que yo he realizado, la selección, la activación, lo que he cambiado formato, todo eso, ha grabado aquí en formato de código. ¿No? Entonces, a veces cuando no funciona, hay que entrar y revisar. Esto es lo que he hecho internamente, esa macro que he grabado. ¿No? Y ya por eso es que en las posteriores hojas funciona, porque empieza a hacer línea por línea lo que había grabado, entonces me da el resultado. Eso es solo como curiosidad. Ya nosotros lo que vamos a llegar es eso, a grabar y tratar de replicar en las otras. Ahora, me pide algo más el ejercicio. Bueno, me decía en el punto 2, en la hoja del mes de abril, grabar una macro que tenga los pasos realizados para obtener un formato similar a la siguiente imagen. 3. Una vez grabada la macro, utilizar para aplicar en las demás hojas el formato que se realizó. ¿Será necesario que modifique la primera instrucción? Ya, en algunos casos, como les he dicho, pensé que me iba a salir igual, por ejemplo, eso. En algunos casos, cuando hago la selección, agarra el nombre de la hoja y ese nombre de la hoja habría que cambiar. En este caso no ha sido eso. A ver, voy a hacer con la otra información que hemos rescatado, ¿no es cierto? Mediante la conexión. En esta creo que sí me sale ese error. Entonces, ahí tendríamos que aplicar lo que dice aquí. En la hoja del mes de abril, crear una macro con acciones necesarias para insertar un gráfico de líneas. Ya. Eso vamos a ver después. A ver, primero ahora voy a hacer con esta información, ¿no?
que la he descartado mediante conexiones a la página web. Ya. Primero, como es descartado esta información de la página web, no voy a poder trabajar de manera adecuada en estos descartes. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a copiar en otra hoja la información. Y eso lo voy a grabar ya dentro de la macro. O sea, voy a hacer para abril, por ejemplo, ¿no? Ya después en mayo y en junio voy a agasar y voy a hacer que funcione la macro. Ya. Entonces voy a grabar macro. A este lo voy a poner ejercicio macro 2. Acepto. Ya está empezando a grabar, entonces cualquier acción que haga se va a grabar. Para empezar voy a seleccionar, ¿no? Selecciono, lo copio, control C, creo una nueva hoja nueva, inserto, lo voy a dejar con el nombre nomás de hoja 2 que dice, y aquí solo voy a grabar como dato, como valores, ¿ya? Entonces más o menos tengo lo que tenía en el otro caso, ¿no es cierto? Solo información así en bruto. Ya. Aquí, ¿qué pasa? Aquí, por ejemplo, no necesito las dos primeras, o no necesito, a ver, no necesito la fila 2 y la fila 3, que el nombre ya está en la fila 1. Entonces, la fila 2 y la 3 selecciono y las elimino. Luego, he dicho que no me interesan estas columnas, la E, la H. Entonces, las selecciono y las elimino. Solo me interesa la información que hay. Ahora, ¿por qué aparece este símbolo de advertencia? Es porque no los ha vuelto números a toda esta información. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar toda esa información. El 30 de abril. Aprieto en ese botoncito de advertencia y le digo que lo convierta en número. Ya es importante porque si no se convierten en número, después no se puede hacer operaciones con ellos, ¿no? Sumas, promedios, multiplicación, cualquier operación no nos va a responder porque no los considera como números. Ya. Todas esas acciones se están grabando igual. Bueno, entonces ya aquí puedo agasar y aplicar como en el otro caso, mis cambios de formato, ¿no? No sé, digamos con esta letra, ya lo voy a agrandar, le voy a poner un fondo. Voy a acomodarlo un poquito. Bueno, aquí lo que voy a hacer es voy a apretar clic con el botón derecho, voy a decir que se acomode o se ajuste el texto. Ajustar texto es para que no me salga así tan largo, digamos, y se vayan algunas palabras abajo. A ver, le voy a dar a aceptar. Así como esto, ¿no? Pero hay que acomodarlo ahora. Este así, este ahí, este lo agrando un poquito, este también. Ya está, lo acomodo. Luego había aplicado a esta mi columna de meses, otro color, otro tipo de letra. Y también lo agrando para que se note un poco mejor. Luego también le había puesto un fondo. Un fondo y, bueno, puedo poner líneas, los bordes. Todos los bordes. Puedo hacer que estos bordes, que este otro bordecito sea un poco más grueso. Y este igual. Listo.
ya he realizado todas mis acciones para poder tener más o menos un formato como el que me da en el ejemplo. Entonces ya puedo terminar de grabar mi macro. Detengo grabación. Vengo a la opción macros y veo que se ha grabado como ejercicio macro 2. ¿No es cierto? Aquí les van a aparecer, si es que hay otros Excel con otras macros, aparece en el listado. Pero nuestro objetivo ahorita es utilizar este ejercicio macro 2. Entonces, ¿qué hago? Ahora vengo a mayo, veo que tiene la misma estructura y voy a intentar aplicar esa macro. A ver qué me dice. Ejercicio macro 2. Ejecutar. Ya. Aquí está, les he dicho, ¿no es cierto? En algunos casos va a salir error. Aquí es donde hay que entrar a analizar un poco la sintaxis o todo lo que ha grabado. Para este caso, solo hay en un lugar que modificar una cosita, que ahorita vamos a ver. Entramos a macro, ejercicio macro, modificar. Es esto, justo lo que les dice el enunciado. Lo que dice en el enunciado. Una vez grabada la macro, será necesario que modifique la primera instrucción, range, abrir, editar o select, todo eso. Eso es porque cuando he seleccionado, digamos, la información en esa macro que estabas realizando, hagas dado el nombre de la página o de la hoja, ¿no? Este nombre de hoja se llama abril. Por eso es que aquí en la macro le ha puesto abril, editar. Y entonces lo único que hay que hacer es que cambiar donde he accionado la macro era mayo, ¿no es cierto? Aquí en mayo quería hacer. Entonces le voy a cambiar abril por mayo. Ya, ahorita se va a cortar la conexión. Más de un minuto, dice. Una sesión más de unos 5 minutos para acabar esta idea y con eso concluimos ya. Concluiremos la idea. Nos habíamos quedado en que aquí he grabado mi macro. Entonces esta hoja se llama abril editar, ¿no es cierto? Cuando he querido accionar, no, no es esta. No es esta, perdón. Esta. Aquí. Aquí he generado mi macro, he creado una hoja y, bueno, he hecho todas las operaciones que quería. Y cuando he tratado de ejecutar en mayo editar, me ha salido un error, ¿no? Se llamaba ejercicio macro 2. Entonces, cuando le he dicho ejecutar, me sale ese error, que me dice error en el método select. Cuando sale un error es que significa que hay que revisar el código. ¿Ya? Pero para el ejemplo, por ejemplo, el primero que les he hecho, o sea, si les sale error, ya no les voy a pedir que revisen el código, ¿no? Sino vuelvan a hacerlo hasta que salga bien. En este caso, si están utilizando la segunda opción, les doy referencia en el enunciado que les va a salir ese error y que hay que modificar la primera instrucción, ¿no? Que dice aquí, range, abril, editar, bla, bla, bla. Entonces, como estoy en mayo, tengo macros, le digo modificar, y aquí está esa instrucción. Aquí está esa instrucción, ¿no? Es la primera, que dice range, abril, editar. Aquí tendría que cambiar a mayo. Mayo, listo. Nada más, lo cierro.
Ahora voy a ejecutar nuevamente mi macro. Estoy en la hoja de mayo, le he modificado a mayo, le digo ejecutar. Ya, entonces, ¿qué he hecho? Lo mismo que en el anterior caso. Me ha creado una hoja nueva, ha copiado la información como yo había hecho y he empezado a dar formato, ¿no? Al título, aquí al nombre. Aquí se ha rayado, aquí lo que debería haber hecho es también volverlos a número. No los había vuelto, ¿no? Pero ese ya no es problema. Selecciono todo y lo vuelvo número. Aquí está también. Ya. A esta última fila no le he aplicado formato, ¿no es cierto? A ver, ¿por qué? Porque el mes de abril solo tiene 30 días. Entonces, todas las operaciones que yo he hecho ha sido hasta esta fila, hasta la fila 31. En el mes de mayo, como tiene una fila más, bueno, sí lo ha copiado, porque seguramente como he seleccionado todo, también he hecho selección, pero después ya no ha aplicado más formatos, ¿no? Como el fondo aquí o las líneas. Esa es una diferencia, por ejemplo, que va a ocurrir cuando no tiene la misma estructura. En este caso solo es un día, digamos, ¿no? Porque abril solo tenía 30 y ahí ha sido donde he grabado mi macro. Y mayo tiene 31, entonces la última lo ha obviado, ¿no? La fila 32, porque no tenía operación C. Ya por ahora eso no nos, digamos que no nos interesa, no importa. La cosa es ver que el macro esté funcionando. A ver, voy a hacer lo mismo para junio. Junio, si intento realizar, me va a salir error nuevamente. Ejercicio macro 2, ejecutar. No error. ¿Por qué? Porque si entro a verificar, a modificar, en la primera instrucción está apuntando a la hoja mayo editar. No, pero ahora yo ya estoy en junio. Entonces, aquí le cambio junio. Lo cierro. Y ahora sí, vuelvo a aplicar la macro. Ejecutar. ¿Qué pasó? A ver. Macro. Modificar. Solo tendría que modificar eso. A ver, voy a ver otra vez. ¿O qué de diferente tiene esto? Ah, ya. El nombre en realidad aquí dice junio, editar 2. ¿No? ¿Por qué le habrá puesto ese 2? Bueno, voy a cambiar a junio, editar nomás. Como en los otros. Ya. Ahora sí. No, modificar ya no. Que se aplique. Nada. Finalizar. En los anteriores casos sí funciona con ese signo hacia abajo, ¿no? Lo voy a quitar eso. Ahora. Ejecutar. Y nada. Solo lo vamos a dejar como junio.
textura. Igual tiene 30. Ahora voy a quitar esa instrucción. En teoría, lo primero que he hecho ha sido seleccionar todo, ¿no? Ahorita lo voy a dejar seleccionado y voy a quitar esa instrucción porque es la instrucción que me sale error. Macro. Claro. Ya. Ahora sí sacó. Eso tiene, ¿no? Las macros es, como les he dicho, o sea, para manejar bien las macros es necesario saber algo de programación. Ya en este caso era porque en esta referencia o en esa instrucción que o en esa instrucción no está agarrando bien el nombre de la hoja. ¿No? Esas cositas tiene. Entonces yo al final he decidido ya que no hagas ese nombre y que no haga la primera acción que yo había hecho al principio. ¿No? Por eso lo he modificado y ha funcionado. En todo caso, como les digo, no es mi intención que modifiquen la información o que se aprendan qué es un código o el lenguaje de programación, sino que simplemente, bueno, traten de ver si funciona. Si no les funciona, traten de hacer lo que les dicen, ¿cierto? Que se emplace en la primera instrucción. Ay, otra vez. Que reemplacen en la primera instrucción el nombre de la hoja, o si no le ponen así como yo aquí este simbolito que es como una comilla, es una comilla. Entonces con eso ya no va a necesitar realizar esto y va a tratar de hacer el resto de acciones. Ya, pero para que funcione eso tiene que estar seleccionado todo. Ahora, si les resulta muy confuso hacer por así cuando he hecho agarrando la conexión y copiando, ¿no es cierto?, del URL, entonces hacen como el primero que hice, ¿no? Que era más sencillo, que era copiar, y ahí hemos hecho la macro y nunca nos ha salido error, entonces hemos podido aplicar el resto de mes. Pero ya depende de ustedes, o sea, mientras más puedan practicar algunas cositas, van a entender algunas otras cosas y van a poder captar mejor. Pero ahí les dejo las dos alternativas por las cuales pueden realizar la tarea. Ahí hay un puntito más en el enunciado. ¿Dónde estás? Ya. En la hoja del mes de abril, crear una nueva macro con acciones necesarias. Vamos a ir directo aquí en esta. En ese nuevo punto, lo que les pido es otra macro más que creen, pero que en estas, las acciones que realicen sean insertar un gráfico de líneas con nuevos casos, con fallecimiento parcial y recuperación parcial. Y también insertar un gráfico de bases con las mismas columnas. Y entonces, lo único que tienen que hacer es agarran la información de fecha. Ya, primero hay que grabar la macro. O sea, vamos a grabar una nueva macro. A esta le vamos a llamar ejercicio
macro, insertar gráfico. Cierto. Entonces selecciono lo que hay en la fecha. Luego me dice los nuevos casos parciales. Luego los nuevos casos de fallecidos. Tan, 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 tan. Y por último los recuperados. Entonces selecciono esos tres y le digo insertar un gráfico de líneas. Listo, ya está mi grafiquito de líneas, lo puedo acomodar, si quiero cambio algún formato o algo, ¿no? Ahí, por ejemplo, le voy a poner ese color. Voy a acomodar más arriba. Y con los mismos datos voy a crear otro gráfico. Con los mismos datos le digo insertar un nuevo gráfico de bases. Este, por ejemplo. Ya está, lo puedo agrandar, no sé, cualquier cosa. Y puedo cambiar los colorcitos. Sí, para que haga juego con el otro, así negro, negro. Ya. Listo, acabo de grabar mi macro, detener grabación. Ah, lo hice en junio. Bueno, pero no importa, podría, como en el enunciado, podría haberlo hecho en abril. La cosa es que ahora en teoría tiene que funcionarme igual en esta y en las que tenga. Entonces, a ver, voy a tratar de ejecutar. Busco la macro, aquí está, ejercicio macro, insertar gráfico. Le digo ejecutar. En abril. Tan, 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 tan. ¿No? Entonces me ha generado igual dos gráficos para abril. Ahora mayo. Igual le digo que ejecute mi macro. Y ya tengo realizadas las macros. ¿Ya? Entonces esa es la idea de lo que hemos avanzado hoy día con macros y la tarea que deberían realizar. ¿Alguna duda? Hola, ¿siguen por ahí? ¿Ninguna duda, profe? No, ingeniero. Ya. Bueno, como todo en Excel es practicando, es probando, es viendo errores y preguntando o averiguando también de otros ejemplos que pueden ver en internet. En YouTube hay un montón de todas las cosas que vemos. Siempre les recomiendo, vean, si no entienden, digamos, con algún ejemplo que yo he hecho o cómo les he explicado, pero ya más o menos tienen la idea, entonces vean otros videos. Ahí les van a explicar con otros ejemplos y al final tal vez van a llegar a captar mejor y van a poder realizar también la práctica y ya van a entender algunas cosas mejor. ¿Ya? Entonces, bueno, esta sería la sesión de hoy día. Mañana nos veríamos a la misma hora y todas las personas que mañana ya sería la última clase, ¿no? En teoría yo tengo que presentar hasta el sábado las notas, pero no, obviamente yo creo que voy a presentar hasta el lunes. Las personas que han tenido conflicto o algo, háblenme, ¿no? Internamente para ver cómo solucionamos. ¿Ya? ¿Listo? Entonces hasta mañana. Chao, chao, que les vaya bien.
Hasta mañana, profe, hasta mañana. La mañana. Hasta dice. mañana, ingeniero. Chao, chao. Hasta mañana, ingeniero. Chao, profe. Chao, chao.